Buenos días, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a dar la continuación de los seres vivientes y antes de empezar quiero hacer una recapitulación de los seres vivientes en el libro de Apocalipsis. En los temas anteriores vimos que los seres vivientes pertenecen a la categoría de los querubines. Vimos 4 funciones y características de los querubines. Otra característica es que los seres vivientes están llenos de ojos por delante y por detrás. Vimos que las características o la semejanza o el parecido es de un león, de un buey, de una cara humana y de un águila en pleno vuelo. Otra característica fue que se encuentran los seres vivientes siempre cerca del trono de Dios y del Cordero, que tienen 6 alas y se dedican de tiempo completo a alabar y adorar a Dios. Dan gloria, honra y acción de gracias, tienen arpas, son adoradores, entonan un cántico nuevo, tienen ciertas tareas, tienen copas. Aquí quiero hacer una corrección porque en mi título de la diapositiva anterior decía copas llenas de oro. No, son copas de oro y de incienso, que son las oraciones. Tienen copas de oro llenas de la ira de Dios. Y bueno, aquí son 2 copas, ambas copas son de oro, pero estas están llenas de las oraciones y estas están llenas de la ira de Dios. Eso fue lo que vimos en el libro de Apocalipsis. Todas estas características fueron las que abordamos en ese libro, que es Revelación. Pero el día de hoy vamos a ver los seres vivientes, que es la parte número 3, y para eso vamos a ver el libro de Ezequiel. Y bueno, para esta clase y la próxima estaremos abordando este libro, el capítulo 1, parte del capítulo 3 y en su mayoría también el del capítulo 10. Vamos a iniciar con Ezequiel, capítulo 1. Ahí, aquí en pantalla ya está el versículo. Dice la palabra: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones. Aquí vamos a abordar la importancia de poder escribir fecha, mes, año y día. Vamos a ver qué es lo que nos dice el diccionario Holman. Dice: el Antiguo Testamento menciona días, meses y años. En el Nuevo Testamento no menciona ni el día ni el mes, sino el nombre de algunas festividades judías antiguas. Me voy a regresar. Ezequiel pertenece al Antiguo Testamento. Y aquí vemos que empieza a colocar año, mes y día. Vamos a ver cómo está escrito en el Nuevo Testamento. Para eso vamos a ver que menciona la festividad de la Pascua. Vamos a la palabra en Lucas 12:41. Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo: Señor, está mal la fecha. Bueno, en esa está mal la fecha, pero vamos a ver la de Hechos. La cita. Ajá. Perdón, está mal la fecha. Vamos a la cita, perdón. Vamos a ver la de Hechos. Ahí yo creo que me equivoqué en el momento de escribirla. Vamos a Hechos. Hechos 2:41. 2:1. Perdón, 2:1. Estoy viendo mal los números. 2:41. 2:1. Ay, 2:1, yo con 2. Ok. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Ajá. En esta
podemos ver en este pasaje de Hechos 2:41 que no menciona ni mes, ni día, ni año. Solo dice en la fecha no la menciona en el Nuevo Testamento, solo dice, llegó el día de Pentecostés, solo menciona las festividades judías. ¿Sí? Y bueno, ahí me equivoqué en la cita. Es 2:41 de Lucas. Lucas 2:41, gracias. Lucas 2:41. Iban a sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento menciona las festividades judías, la Pascua, el día de Pentecostés. Esa es la diferencia que hay entre ambos testamentos, tanto antiguo como nuevo, que en el antiguo te vas a encontrar meses, fechas, días, y bueno, en el Nuevo Testamento solo van a mencionar las festividades judías. Y para eso es importante que las personas que estamos aquí al frente conozcamos el calendario judío y ver que este calendario empieza con el mes de Nisan y más o menos es entre marzo y abril. Dice, el Nuevo Testamento no proporciona evidencia de que los judíos, tanto dentro como fuera de Palestina, observaran el calendario romano que comienza el 1 de enero. Para nosotros, dentro de la cultura mexicana, empleamos ese calendario romano y para nosotros el año empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Para ellos no, para ellos empieza con el mes de Nisan y termina con el mes de Adar. Y bueno, en la cita de Ezequiel 1:1 dice, menciona el año 30, menciona el mes Tamuz y menciona el día 5. El mes Tamuz es el cuarto mes, que es aproximadamente entre junio y julio. Ahorita lo vamos a corroborar con la siguiente versión de una Biblia, Nueva Traducción Viviente. El 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el desierto junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Entonces aquí ya nos está dando una fecha, 31 de julio. Aquí nos está dando la fecha, digamos, a nuestro calendario romano. Dice, a mis 30 años de edad. Vamos a ver que algunos comentarios nos confirman o nos mencionan que probablemente el profeta Ezequiel, cuando recibió esa visión, cuando empieza su ministerio, tenía 30 años. Aquí la Biblia Plenitud dice que la edad de Ezequiel comenzó su ministerio cuando él probablemente tenía 30 años. Este comentario de esta Biblia, la Biblia de Estudio para la Mujer, dice, el año 30 lo más probable es que se refiera a la edad del propio Ezequiel. El profeta debía de tener en mente el significado especial de esta cifra para él como miembro de la familia sacerdotal. 30 años era la edad con la que un hombre asumía todas las responsabilidades del sacerdocio. Vamos a la palabra Números 4:3. Dice la palabra, y la edad de 30 años arriba hacia 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y bueno, si empezamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1, está hablando Jehová, a Aarón y a Moisés. Entonces, aquí el profeta Ezequiel, pues también tenía que saber la función sacerdotal. Continuamos aquí en este versículo. Ya vimos la fecha, la primera parte de este versículo. Dice que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones. Vamos a ver. Menciona un río, el río Quebar, que es aquí. Ajá. La situación en la que estaba el profeta Ezequiel era en medio de los cautivos en Babilonia.
Babilonia, y el río Quebar. Dice que vio visiones. La Biblia Plenitud dice que esas visiones las recibía mientras él estaba despierto. Constituían verdaderos panoramas visuales acompañados por la voz de Dios. Entonces, estamos viendo aquí que el profeta Ezequiel tenía 30 años cuando empezó a desarrollar su ministerio. Estaba en una situación de cautiverio. Las visiones que él veía, dice este comentario, que era mientras él estaba despierto. Ezequiel 2. Ahorita lo que vamos a desarrollar es Ezequiel capítulo 1 y vamos en el versículo 2. Reina Valera dice: en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. La Reina Valera contemporánea dice: habían pasado ya 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín había sido llevado cautivo. Recordemos un poquito del contexto histórico. Aquí el reino es dividido, el reino norte y el reino sur. El reino norte por Jeroboam, que constituía de 10 tribus, y el reino sur, que era de Roboam, que solo eran 2 tribus. En este reinado existían 19 reyes, o bueno, los que gobernaron fueron 19 reyes y una reina que era Talía, y todos de la dinastía de David. En este reino, pues no, fueron de diferentes familias. Este reino fue el que trató de conservar más los estatutos de Dios. Sin embargo, sí hubo algunos que se quebrantaron, pero trataron de conservar. Entonces, durante el reinado del rey Joaquín es cuando sucede esta situación. Es el rey, el 19, el número 19 que está reinando. Y en ese entonces, como profeta, pues estaba Ezequiel, hijo de Buzi. Que Buzi significa burla. Okay. Ezequiel 1:3. Vino palabra de Yahweh al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Okay, vamos a retomar Ezequiel y caldeos. Ezequiel, de acuerdo a algunas investigaciones, dice que significa Dios fortalece o Dios es fuerte. Recordemos que los judíos siempre han usado el nombre para representar lo que va a hacer durante toda su vida, lo que representa a esa persona. Entonces vemos que Ezequiel estaba dentro de una cautividad o estaba cerca de cautivos, y su nombre significa Dios fortalece o Dios es fuerte. Ok, en los caldeos, de acuerdo al diccionario Holman, dice que eran personas que vivían en Caldea, se refiere a una localidad. Actualmente se encuentra entre la nación de Irán e Irak. Vamos a ver en este mapa. Aquí está, Ur de los Caldeos. Todo esto son el río Tigris y el río Éufrates. Ajá, el Golfo Pérsico. Y dice que se encuentra entre Irán e Irak. Vamos a ver este otro. Irán e Irak. Toda esta parte es Mesopotamia, los ríos, y el río Quebar más o menos está como por aquí. Vamos a ir viendo más mapas para que podamos podernos situar en lo que estamos leyendo de Ezequiel. Dice que Caldea se encuentra situada entre las porciones más bajas de los ríos Tigris y Éufrates. En los tiempos del Antiguo Testamento, diferentes pueblos ocuparon el sudeste mesopotámico. Uno de sus grupos fueron los caldeos, cuyo nombre deriva del término antiguo caldai, que se refiere a varias tribus arameas que se trasladaron a la Baja Mesopotamia. Vamos a ver, más o menos ya ubicamos los ríos, ahorita vamos a ver cuál es la porción más baja. Y bueno, la tribu aramea o el arameo era un idioma antiguo al hebreo. Ok, la parte alta de Mesopotamia
dice la investigación que ellos estaban situados en la parte más baja. Aquí está Ur de los Caldeos y aquí está Babilonia. La parte de aquí más o menos está el río Quebar. Los caldeos al principio rechazaron la sociedad urbana de los babilonios que se encontraban al noroeste. A medida que fue pasando el tiempo, gradualmente los caldeos fueron obteniendo dominio sobre Babilonia. Durante el proceso, también adoptaron el título de babilonios. Entonces, los caldeos dice que fueron obteniendo dominio sobre Babilonia, Ur de los Caldeos y Babilonia. Entonces, dice que fueron tomando dominio sobre Babilonia. En la escritura vamos a encontrar caldeos o vamos a encontrar también babilonios, que hay que ver realmente cuál es el origen. Aquí estamos aprendiendo el día de hoy que Ur de los Caldeos tomó dominio sobre Babilonia y con el tiempo se les fue llamando también babilonios. Entonces, este es digamos, el contexto geográfico para poder entender Ezequiel 1 y 2. ¿Y el 3 también? Dice, ya vimos Ezequiel, ya vimos caldeos, ahora vamos a ver qué es lo que mencionan algunos comentarios y varias versiones de la Biblia sobre la mano de Yahweh. Palabra de Dios para todos, dice, se da constancia de que vino el mensaje del Señor Ezequiel, hijo del sacerdote Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al canal Quebar en Babilonia, y ahí el Señor se apoderó de él. Vamos a ver este comentario. Dice, la mano de Yahweh se usa para expresar cómo el Espíritu de Dios venía sobre él en medio de cada revelación. Y podemos ver aquí que el profeta Ezequiel tenía esas experiencias sobrenaturales, él tenía esas visiones y él podía ser tomado por el Espíritu de Dios. Entonces, ahorita en esta introducción ya abordamos Ezequiel, capítulo 1, versículo del 1 al 3, y que esta versión lo dice así. Mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Fui llevado prisionero a Babilonia junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Quebar. Era el día 5 del mes de Tamuz del año 30. Ese día pude ver que el cielo se abría. Es entonces que Ezequiel, probablemente a la edad de 30 años, inició su ministerio. Ezequiel es uno de los profetas mayores, sabía la función sacerdotal. Esta clase de la función sacerdotal la pastora la impartió en la escuela de profetas y ahí menciona varias de las funciones sacerdotales. Entonces es algo que ya se ha abordado aquí en el ministerio y que bueno, tenemos que, para los profetas que nos escuchan, es importante que conozcan la función sacerdotal. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Ezequiel estaba en tiempos de cautividad, tiempos difíciles, tal vez tiempos difíciles como los que vivimos ahora, pero podemos ver a través de la palabra que el Padre bueno siempre nos va a hablar, sean tiempos difíciles, sean tiempos buenos, Él en todo momento habla. Dios le hablaba y sentía su poder. El Señor se apoderaba de él. Tenía visiones, es decir, era un profeta vidente. Seguimos Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, dice, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Lo puse aquí en 3 versiones, Dios habla hoy, palabra de Dios para todos y la palabra hispanoamericana. Y lo vamos a ver cómo lo menciona cada uno. Y yo lo escribí de esta forma,
la forma, en que se anuncia la llegada de Dios. Un viento tempestuoso, algunas versiones dice viento huracanado, fuerte viento de tormenta, nube con un fuego envolvente, nube donde salía un fuego como relámpagos, nube encendida con relámpagos por todos lados, nube rodeada de resplandor, lanzaba rayos en todas las direcciones, bronce refulgente, metal bruñido, fuego en su interior, brillo del electro. Entonces, la forma en que se anuncia la llegada de Dios es a través de nubes, de viento, de relámpagos, de fuego. Y hemos visto en Apocalipsis que no se puede ver, decía que veía como un diamante. Entonces, en cada libro, la forma en cómo se anuncia la llegada de Dios es diferente, en algunas otras son similares. Solo lo quise poner como referencia porque ese no es el tema. Nosotros estamos enfocándonos a las características de los seres vivientes, pero quise dejar estos puntos clave y que es importante que cuando tú leas la escritura puedas situarte en el contexto geográfico, en el contexto histórico, porque es muy importante para poder entender las escrituras. Vamos a entrar en el tema, que son las características de los seres vivientes. Y la primera característica que menciona Ezequiel es que tienen aspecto humano. Recuerden que en Apocalipsis veíamos el apóstol Juan utilizaba mucho la palabra semejante, parecido, como. Entonces siempre dentro de poesía, de muchos escritos, se emplean figuras retóricas como es el símil, la comparación, y dentro de la palabra, de toda la escritura, encontramos muchas figuras retóricas o recursos lingüísticos, que es la metáfora, la rima, muchos recursos que se emplean dentro de la escritura. Entonces aquí vuelvo a hacer mención que todo lo que vamos a ver adelante son semejanzas, son parecidos a lo que nuestros ojos humanos han visto. Entonces vamos a Ezequiel 1:5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Apariencia, semejanza. Esta versión, Nueva Biblia de las Américas, menciona: también en su centro vi figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Tenía forma humana. Esta es la primera característica de los seres vivientes de acuerdo al libro de Ezequiel. Aquí quise colocar esta nota. Dice: a partir de las siguientes características se emplea el capítulo 10 del libro de Ezequiel. Vamos a ir desarrollando el capítulo 1, pero con apoyo del capítulo 10. El 1 y el 10 hablan bastante de los seres vivientes. Dice: el autor usa el término querubín para referirse a los 4 seres vivientes. El capítulo 1 se relaciona con el capítulo 10. Se afirma que los seres vivientes descritos en el capítulo 1 son los querubines que menciona el capítulo 10. Vamos a verlo con la palabra. Característica 2, los seres vivientes son querubines. Ezequiel 10:15 dice: y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Dice aquí que se levantaron los querubines. En este capítulo 10 está afirmando que es el mismo ser que él vio en el capítulo 1, cuando empieza a desarrollar la visión en el río Quebar. Estas dos versiones dice: luego los querubines se elevaron. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Quebar. Los mismos seres vivientes, palabra de Dios. Entonces vi que los querubines que se elevaron eran los mismos animales que vi en la visión junto al canal de Quebar. En Apocalipsis vimos, igual diferentes versiones, que algunas lo mencionan como mismos animales, seres vivientes, criaturas, seres. Entonces, aquí en estas versiones estamos viendo que los querubines
¿Quién son seres vivientes o los seres vivientes son querubines? Para poderlo pasarnos, también tomé Ezequiel 10:20. Dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Recuerden que una de las características que vimos de los querubines mencionaba que eran que los querubines eran carros de Dios, y dice que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Está hablando de los seres vivientes, que estos seres vivientes eran los mismos que menciona en Ezequiel 10 con el título de querubines. Y los querubines o los seres vivientes iban debajo del Dios de Israel. Esa característica la vimos en clases anteriores, donde los querubines son el carro de Yahweh. Estas dos traducciones dice, cuando vi sus caras, me di cuenta que eran los mismos seres extraños que yo había visto junto al río Quebar, a los pies del Dios de Israel. Biblia de las Américas, estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Entonces, los seres vivientes y los serafines, los seres vivientes y los seres vivientes y los querubines son los mismos. Vamos, dos características, vamos a pasar a la tercera. Dice, tienen 4 alas y 4 caras. Ezequiel 1:6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ezequiel 10:21, cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Entonces, estos seres vivientes que menciona Ezequiel tienen 4 alas. Característica número 4, tienen piernas derechas y tienen pies. Ezequiel 1:7. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Vamos a ver aquí estas versiones, dice que sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce pulido. Ok, aquí hay punto y coma. La primera frase, la primera oración está hablando de las piernas. Las piernas dice que eran rectas. Sus pies, ya está hablando de los pies, está dando dos descripciones, que parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce pulido. Esta versión dice que igual las piernas eran rectas y los pies eran como las de un becerro y brillaban como el bronce bruñido. Estas otras dos versiones dice que igual las piernas eran rectas, con pezuñas como de becerro y brillaban como bronce muy pulido. Aquí en esta versión Nueva Biblia Viva dice que las piernas eran como las de los hombres. Piernas como las de los hombres, pero sus pies tenían pezuñas como de buey, aunque brillaban como el bronce bruñido. Cuando la pastora Silvia desglosaba el capítulo 4, mencionó esta característica de los seres vivientes que tenían sus pies como pezuñas de un buey. Entonces, en esta característica vemos que las piernas eran rectas o eran como las de un hombre, como las de un ser humano, y los pies eran como pezuñas de un buey y brillaban como bronce bruñido. El día de hoy nada más, por el tiempo, vamos a abordar 6 características. Si Dios nos da la vida, estaremos viendo las próximas o las siguientes, debido a que son en un promedio de 15, 17 características. Sí está un poquito largo, extenso, pero solo quise mencionar estas 6 para que podamos ir comprendiendo el mensaje que menciona
Ezequiel capítulo 1. Siguiente característica, manos parecidas a las humanas. Seguimos en Ezequiel 1 y nos estamos apoyando de Ezequiel capítulo 10. Ezequiel 1. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Vamos a verlo en otras versiones, traducción lenguaje actual. Cada uno tenía 4 alas, nuevamente nos confirma que tienen 4 alas, y en sus 4 costados, debajo de las alas, tenían brazos y manos humanas. Dios habla hoy. Además de sus 4 caras y sus 4 alas, estos seres tenían manos de hombre en sus 4 costados debajo de sus alas. Entonces, de acuerdo a esta descripción, podemos ver que los brazos y las manos humanas que se mencionan aquí están debajo de las alas. Tienen 4 alas y debajo de esas 4 alas están las manos o la semejanza de manos de un ser humano. Ezequiel 18. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Aquí en este capítulo 10 nuevamente nos confirma que la mano está debajo de sus alas. En estas versiones dice: entonces apareció una especie de mano humana debajo de las alas de los querubines. Nueva traducción viviente. Todos los querubines tenían debajo de sus alas lo que parecían ser manos humanas. Aquí podemos ver que tienen una similitud a las manos humanas, y en las próximas características que vamos a abordar, vemos que el profeta Ezequiel menciona lo de las manos porque sus manos las ocupan para tomar brasas de carbón encendido. Entonces, es un contraste totalmente diferente entre lo que menciona Ezequiel y lo que menciona Apocalipsis, lo que menciona el apóstol Juan. Posiblemente más adelante podamos hacer un cuadro comparativo de estos dos escritores acerca de estas revelaciones. Vimos que el apóstol Juan dice: y yo estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu, él fue trasladado en el Espíritu, y empieza a describir lo que él ve. Y de este lado vemos al profeta Ezequiel, cómo él dice que él vio visiones, dice que se abrió el cielo y que vio visiones. Entonces son dos formas de poder ver las cosas sobrenatural en dos ángulos distintos, estando en el Espíritu y visiones. Decía el comentario de la Biblia Plenitud que Ezequiel estaba despierto. Las características que menciona Ezequiel y las características que menciona el apóstol Juan tienen algunas similitudes, pero también existen algunas diferencias que las vamos a poder visualizar más adelante en un cuadro comparativo. No es que se contradiga, sino que son descripciones totalmente diferentes. Habla de seres, y bueno, seres vivientes. Dentro del cielo hay infinidad de seres vivientes. Ahorita ya estamos aprendiendo que los querubines hacen referencia a los seres vivientes. Vamos a continuar con las características. El día de hoy, como ya les había mencionado, solo vamos a ver 6 por la extensión del tema, pero bueno, cada vez que estudiamos la palabra podemos ir viendo que, híjoles, cada detalle es un tema totalmente diferente. Entonces, continuamos. Nos quedamos en lo de las manos, que es la característica número 5. Vamos a tomar otro texto, que es Ezequiel 10:21. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombres debajo de sus alas. Ok, esta versión, Nueva Versión Internacional Castellana, dice:
Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de las alas tenía algo que se parecía a las manos de un hombre. La palabra España dice: cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y las manos que le salían debajo de las alas parecían humanas. Entonces, aquí vemos que el cuadro que nos presenta de la descripción es el ser viviente con 4 alas, y debajo de esas 4 alas dice que tienen manos, figura de manos humanas, brazos, mano, alas de un hombre o alas de un ser humano. Característica número 6, dice: pueden tocar las brasas encendidas. Es por eso que menciona Ezequiel que tenían manos. Ezequiel 17: y un querubín extendió su mano del medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en sus manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Dice: y tomó de él y puso en las manos del que estaba vestido de lino. Entonces, las manos que mencionan versículos y el capítulo 1 anteriormente, esas manos las ocupaban o las empleaban para tomar, aquí dice que en su mano, en medio de los querubines, al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él. Vamos a ver cómo lo mencionan las versiones. Dice aquí: y tomó algunas brasas encendidas de las llamas de entre las ruedas, y las puso en manos del hombre vestido de lino, quien las tomó y salió. Nueva traducción viviente. Luego uno de los querubines extendió la mano y tomó algunas brasas del medio del fuego que ardía entre ellos. Puso las brasas en las manos del hombre vestido de lino, y el hombre las tomó y salió de ahí. Entonces, hoy en la clase pudimos vislumbrar 6 características, a lo mejor en esta sesión y en este capítulo que está más extenso, pudimos visualizar 6 nada más, donde los seres vivientes o querubines tienen 4 alas, tienen manos, que era lo que no habíamos visto en Apocalipsis, pero en Ezequiel lo menciona. Y bueno, si Dios nos permite la vida, estaremos escudriñando la palabra para poderla compartir con ustedes, poderla compartir con el liderazgo, y deseamos que la enseñanza aquí impartida sea de bendición para todos ustedes. Agradecemos que nos hayan sintonizado, agradecemos que puedan ver el mensaje que el Espíritu de Dios nos da para ustedes, para poder compartirlo. Y bueno, declaramos bendiciones, si Dios nos permite la vida. La próxima sesión estaremos abordando la parte 4 de los seres vivientes. Que sean bendecidos.